¿Sabes qué pasa? Justo quería contar esto porque es tremendo y es algo que quizás muchas personas callan, Coqui, pero hoy yo tengo que decirlo porque es algo que voy a desmentir. Dios, el Evangelio, no es una religión. El Espíritu no es una religión. ¿Y sabe qué? La religión te condena. La religión te condena, así como decía Jesús, lo condenaban a Daddy Yankee, muchos condenan hoy en día a Messi, muchos lo condenan a tantas personas. Tantas personas que están fuera de las cosas de Dios, lo condenan, a los que están haciendo lo malo, lo condenan y se agarran de la palabra, pero Jesucristo y la palabra, al finalizar la palabra, Juan reflexiona, uno de los discípulos reflexiona, y en esto consiste, que se amen los unos a los otros y que amen a Dios, primeramente y que se amen los unos a los otros. Yo he entrado en casas que no son cristianos y hay más amor que en casa de cristianos, hay más respeto y se habla menos en casa de personas que no tienen a Dios que en casa de personas que dicen conocer a Dios. La religión te condena, pero Cristo te salva. Amén. El Espíritu te vivifica. Amén. A veces en las casas de las personas que no conocen a Dios, sí, encuentras esa calidez, pero ¿sabes por qué? Porque Dios toma los corazones y sopesa los corazones y conoce los pensamientos. Y no te va a poner adelante de alguien que te va a lastimar, que te va a hablar mal, sino que te va a poner a alguien que Él quiera escoger, a quien Él quiera elegir, escoger, Él lo va a hacer y va a decirte, bueno, voy a poner a tal hermano, a tal persona para que lo abrace porque necesita un abrazo. Y te va a poner a esa persona y vas a sentir el abrazo de Dios. Sí, que menos te lo esperas. Yo particularmente veo mucho también a que Dios acompaña a personas que ni siquiera se dan cuenta de que Dios la está acompañando. Si vos supieras. Testimonios de personas que Dios acompaña, que son prosperadas en espíritu y que son prosperadas y que no, ni ellos saben que es Dios el quien está, o algunos sí, algunos dicen, Señor, sí, mira, te doy gracias por esto. Yo doy gracias a Dios, me dicen algunos. Yo doy gracias, yo no voy a una iglesia, pero yo doy gracias a Dios. Ahora, ¿por qué vino Jesucristo? ¿Para qué vino Jesucristo? Dios dice, a eso también los va a salvar, esto también serán juzgados. Pero Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. ¿Y el pan de vida cuál es? La palabra de Jesucristo, los actos y cómo Él caminó. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que arranqué diciendo, el diablo ataca a las personas que no son cristianas, también las ataca. Entonces, ¿cómo uno se forja? ¿Cómo uno se forja firme? A través de saber de por qué vienen las pruebas y por qué uno no desordena su vida, porque sabe para quién está trabajando y accionando. Entonces sabe que es para Dios, sabe de dónde vienen los ataques, de dónde vienen los malos tratos. A nosotros se nos da la capacidad de saber de que si tu madre pasa por tal situación o es de tal manera, es porque pasó algo y trae algo del pasado que le dio en el alma, que le dio en el ser, y no, como no se metió a Jesucristo, entonces siguen esos dolores y lo van pasando para las próximas generaciones. Entonces por eso es necesario conocer a Jesucristo, por eso es necesario conocer su palabra. No te enamores de una chica, no te enamores de un chico, no te enamores de tu unción, no te enamores de lo que tenés en tu casa, no te enamores del dinero, no te enamores de otras cosas terrenales, enamórate del Espíritu Santo, porque cuando comenzás a enamorarte del Espíritu Santo, la palabra de Dios a nosotros, chicos, nos dice que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, todas las cosas serán añadidas. Todo lo que hoy quizá estás amando y es pequeño, no te imaginas cuánto el Señor te va a dar, pero si primeramente te enamoras de Él. A Dios no le gusta la gente interesada. A Dios no le gusta la gente que va por los panes y los peces. A Dios le gusta la gente que pone los peces, que pone los panes, que tiene la actitud de Jesús de ir y orar para que el Señor multiplique, aún donde no hay nada. Esos son los corazones que el Señor quiere este tiempo levantar. Alejate
de esa de lo iglesia de la iglesia que critican y que juzgan. que critican, juzgan, hablan de un Dios de prosperidad, todo plata, plata, plata. Alejate de ahí porque ese no es Dios. Ese no es el Dios que nosotros queremos que conozcas. Dios, No es mentira que Dios te va a prosperar. No es porque mentira, pero no es una base de donde vos te puedas claro, agarrar para claro. decir, estoy mal económicamente, voy a ir con Dios. claro, porque Y vas a traer. ojo, porque vi una película justamente hace poco con mis pastores, con mi padre espiritual, Sí. de que había un pastor que se aprovechaba de trabajar y de hablar y predicar de la palabra acerca de los pactos y los diezmos. Y en la iglesia, en la película misma, había una hermana que tenía mucho dinero, mucho talento para vender muchos bienes raíces en Estados Unidos. Es un negocio que no funciona mucho y da mucho resultado. Y esta chica tenía mucho dinero, Jesús, mucho, mucho, mucho. ¿Y sabes qué? Aún vendiendo bienes raíces, se podía mantener, podía tener... Viste que la gente que tiene dinero, como que le gusta ir a comer a lugares Sí. caros, Lindo, a lugares claro. lindos, salir, tomarse un helado, darse los gustos. ¿Y sabes qué? Empezó a descuidar su casa la chica por escuchar al hombre, porque le pedía, ven y trae tu pacto, ven y trae tu diezmo, ven y trae tu pacto, ven y trae tu diezmo, quieres ser prosperado, ven y trae tu pacto. Pero ¿sabe qué pasa? Que la chica se estaba olvidando de hasta pagar su alquiler, de pagar sus cuentas, de pagar sus cosas para poder mantenerse día a día, su comida, y hasta en un momento de la película ella se quedaba sin luz en su departamento porque no había pagado la luz por ir y llevarle toda la plata al pastor. Entonces, cuando vos estás sembrando en una tierra árida, en una tierra seca, en una tierra cerrada, en una tierra que en vez de abrirte los cielos te los cierra, porque cuando te roban, cuando le roban a Dios, los cielos se cierran en ese lugar. Estaban cerrándole los cielos a esta chica y yo decía, wow, Señor, ¿cómo hoy en día hay mucha gente que se aprovecha de eso y absorbe? En cambio, Dios te puede prosperar. Hoy si estás en escasez y en miseria, pongo por testigo a Jesús, pongo por testigo a Jorge, a Coqui, de que hoy, si estás escuchando este video y quizás estás pasando por escasez, por miseria, pedir al Espíritu Santo que Él te direccione a dónde tenés que llevar esa ofrenda y ese diezmo, a dónde tenés que sembrar para que esa semilla no se entierre en una tierra que sea árida, que se rompa, que se seque, sino que sea una tierra donde vos puedas sembrar esa semilla y pueda crecer y pueda dar su fruto. El fruto es la prosperidad, la semilla es la ofrenda, pero cuando sabes a dónde tienes que plantarla, cuando plantas la semilla en un lugar, en una tierra donde Dios te dice que vayas y la plantes, esa semilla da su fruto. Y no da un fruto pequeño, sino que da un fruto abundante. Así es. Esa es la clave de la verdadera prosperidad.